Doctora, ¿cómo está? Bienvenida la doctora Paula Daza, ex subsecretaria de Salud, directora del SIMS. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Nos encuentra en un momento muy definitivo para el país. Estamos viviendo por primera vez una alerta sanitaria en cáncer. Queremos consultarle cuál es su mirada respecto a este proceso, respecto a la pertinencia de esta alerta. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a conversar de un tema tan relevante para Chile y para las personas. Hoy día sabemos que el cáncer pasó a ser la primera causa de muerte en nuestro país. En GES tenemos casi 20.000 prestaciones GES atrasadas en cáncer. Las prestaciones GES atrasadas que son mayores atrasos son mujeres, cáncer cervicuterino, también cáncer de mama, cáncer de colon. Y por lo tanto creo que esta alerta sanitaria que ha decretado el gobierno me parece tremendamente positivo porque pone sobre la agenda una prioridad que tenemos que hacernos cargo. Sabemos que no es la solución a todos los Mm. problemas del cáncer, pero sí hoy día hacernos cargo de aquellas personas que están esperando y que por ley nuestro país tiene que garantizarles la oportunidad. El GES tiene grandes beneficios, es una muy buena ley para poder garantizar atención, calidad, financiamiento, pero donde estamos al leve es en la garantía de oportunidad. Y creo que la alerta sanitaria va a permitir resolver esos problemas que hoy día nos parecen que son urgentes. Doctora, a su juicio, ¿qué nos llevó a esto? Bueno, yo creo que hay varias miradas. Yo creo que como problema complejo, Ujú. salud, las causas son múltiples. Efectivamente, en su momento la pandemia tuvo algo que hacer. Evidentemente se retrasaron muchas atenciones. Pero sin embargo ya la pandemia se terminó hace 4 años. Mm. A mí me parece que en el gobierno anterior no se pusieron las emergencias, las urgencias que se deberían poner en un tema. Hoy día vivimos mucho más y eso es positivo. Estamos viviendo más de 80 años y eso es gracias a las políticas públicas que se han implementado en los últimos 100 años. Sin embargo, esta vida que llegamos en forma adulta, llegamos muy enfermos. Mm. Las enfermedades crónicas y el cáncer particularmente pasa a ser, ¿cierto?, una enfermedad que ya hoy día es mucho más frecuente. Y por otro lado, creo que hoy día no estamos llegando a tiempo. Se ha dicho acá, hay un elemento fundamental en el cáncer que es la prevención. Sabemos que los estilos de vida que tenemos en Mm. nuestro país hoy día no nos acompañan. Claro. La obesidad, el sobrepeso tiene un factor muy relevante como factor de riesgo. El cigarrillo, fumamos muchísimo, la alimentación, no hacemos actividad física, o sea, factores de riesgo que tenemos hoy día que no hemos sido capaces de abordar en forma importante. Y el otro elemento que llegamos tarde en los diagnósticos oportunos. Hoy día tenemos políticas públicas en cáncer cervicuterino, en cáncer de mama, tenemos algo en próstata, pero sin embargo estamos llegando tarde. Solamente un 50% de las mujeres se hacen la mamografía, mujeres que debieran Mm. hacérselo. En cáncer cervicuterino no estamos sobre eso, 50% teniendo un plan Mm. nacional. Por lo tanto, yo creo que uno, los factores de riesgo; dos, no estamos llegando a tiempo, estamos llegando tarde. Y finalmente tenemos una epidemiología, ¿cierto?, que también nos acompaña Sí, la poco. tormenta perfecta que se podría decir Así que es. atenta contra la salud y el bienestar de los chilenos y chilenas. Doctora, más allá de la contingencia, ¿no es cierto?, de esta tensión que se produce a propósito de la alerta, ¿cuál es su mirada respecto a los cambios estructurales o las miradas más en profundidad que tenemos que hacer como país en este escenario que usted también relata? Bueno, yo creo que eso es un tema muy relevante. Nos hacemos cargo siempre de la urgencia, Mm. particularmente en salud las urgencias son múltiples y por otro lado, evidentemente los gobiernos duran 4 años y las prioridades van cambiando y nos hacemos tarde. Sin embargo, nos ha costado como país, como Estado, diría yo, hacer esas reformas profundas que requiere nuestro país, particularmente en salud, en función de las demandas que tenemos hoy día. Probablemente nuestro sistema de salud funcionaba relativamente bien Mm. para las demandas que teníamos antes, pero para las demandas que tenemos hoy día, hoy no funciona. Y yo creo que aquí hay elementos que son fundamentales. Uno, nuestro sistema de salud tiene un seguro público que es FONASA, que hablamos de seguro público, sin embargo no funciona como un Mm. seguro público. ¿Qué es lo que significa un seguro? Que es un garante de esas personas en la atención.
Y FONASA no es un garante muestra un botón, tenemos más de 3 millones de personas esperando en listas de espera, por lo tanto, no le estamos garantizando una oportunidad. FONASA es una caja pagadora, por lo tanto, tenemos que hacer esos cambios que requiere FONASA para que se transforme un garante de las personas. Ok, una reforma ya en profundidad que apunta profunda. Hay una Ya. propuesta, un proyecto de Ujú. ley en el Congreso que habla de la reforma de FONASA, ha tenido indicaciones, avanza, pero hoy día hay propuestas en reformas de FONASA que tenga una gobernanza, que se haga cargo de los problemas de las personas, que tenga un rol de garante en los hospitales y también en el sector privado. Por otro lado, necesitamos hacer la reforma en el sector prestador público. Hoy día tenemos un estatuto administrativo que significa mediante la forma que contratamos a los funcionarios públicos que también no están relacionados con las demandas que necesita nuestro país. Hablamos de eficiencia, hablamos de incentivo, hablamos de falta, ¿no es cierto?, de especialistas en regiones, pero si seguimos haciendo más de lo mismo, esa brecha va a seguir aumentando. Por lo tanto, requerimos hacer esas reformas también en el estatuto administrativo para poder dar respuesta a las necesidades. Y finalmente en el sector privado. Qué duda cabe que el sector privado ha pasado por crisis tras crisis, Ujú. venimos saliendo de una después del dictamen de la Corte Mm. Suprema, pero ahí tenemos también problemas importantes. Las personas, ¿no es cierto?, no pueden moverse un ISAPRE a otra, tenemos las famosas preexistencias Claro. que cautiva a las personas en un Es una ISAPRE. condena, sí. Es una condena. Sí. Tenemos un plan de salud, no tenemos un plan de garantías universales, tenemos muchísimos planes y por otro lado el gasto de bolsillo. Mm. Por lo tanto, requerimos mirar como Mm. país, como Estado, esas reformas profundas que requiere para tener un sistema más moderno, más flexible, que vaya en función de las necesidades que tienen las personas. Claro, como usted relata, efectivamente, requiere una mirada más estructural, más profunda de la arquitectura que hoy día sostiene todo el sistema de salud, sin Así duda. es, Sí. así es. Y es parte de los temas que tal vez sea importante para la sociedad civil, para quienes rodean quizás toda la sociedad científica, ustedes como centro de estudio, poder impulsar, ¿no es cierto?, la oportunidad. Yo creo que de todas maneras, yo creo que aquí hemos aprendido muchísimo, particularmente la pandemia nos mostró muchísimo que cuando tenemos un objetivo común, si el sector público, el sector privado, el mundo académico, la sociedad civil trabajan juntos en pro de un objetivo común, poniendo a las personas en el centro, somos capaces en Chile de hacer esos cambios y esas reformas. Desgraciadamente, salud se ha mirado con esta mirada ideológica, más Estado, más privado, Mm. y en eso nos hemos ido discutiendo. Yo creo que tenemos que pensar en las personas y probablemente la situación es distinta en el norte que en el sur. Si tenemos un sistema privado fuerte que tenga las herramientas para atender a las personas en alguna región, bueno, aprovechemos Mm. esa infraestructura, esos Claro. profesionales. Tenemos que pensar en un sistema que se complemente con reglas claras, muy importante con reglas claras. Y finalmente que las personas puedan tener ciertas libertades para poder elegir dónde atenderse. La OMS cuando mira los sistemas de salud dice, bueno, cuando uno implementa un sistema de salud en un país tiene que pensar, ¿cierto?, en su cultura, en sus capacidades, en su financiamiento, en sus oportunidades, pero también en lo que quieren las personas. Darles esa oportunidad de poder elegir, porque sabemos que no todos pueden elegir, pero tenemos que tener un sistema y ciertas reglas para que las personas tengan ese derecho de acuerdo a su momento, porque cuando uno conversa con las personas dicen, bueno, a mí me gusta ir al CEFAM, pero en ciertos momentos necesito ir a un centro privado porque yo me gusta que me vea ese neurólogo, ese especial. Bueno, darle esas libertades. Yo creo que hoy día nuestro país tiene esa capacidad, tiene los recursos para poder dar respuesta a esas necesidades y tiene también la capacidad tecnológica y profesional. Es tener la voluntad de todos trabajar Mm. juntos, sacarnos un poco los sombreros ideológicos y avanzar, porque si no nos quedamos paralizados en estas discusiones que no avanzan. Sí, yo coincido con usted en que la oferta debe ser lo más amplia posible para los pacientes. Sin embargo, tenemos hoy en día más del 80% de los pacientes y de todos los chilenos en FONASA, en el sistema público. Por lo tanto, es ahí donde deberíamos tal vez redoblar los esfuerzos para poder concentrar mejor la atención. De todas maneras, yo creo que hoy día FONASA, que cubre prácticamente más del 80% de la población, y a los más vulnerables,
de todo punto de vista. Cuando vemos los datos en cáncer, de verdad es alarmante. Es alarmante. Sí. El cáncer va a determinar si yo me atiendo o no, dónde nací, ¿cierto? En qué región, en qué lugar, en qué comuna, y de acuerdo a mi situación socioeconómica Claro. y educacional Hasta también. educacional, sí. Educacional Hasta también, educacional, porque sí. obviamente la educación te permite moverte en el sistema de Claro. salud de una manera mucho más rápida, más eficiente, pedir ayuda. Entonces, esas brechas tenemos que terminarlas. Y es un desafío de todos. Estos seminarios que estamos hoy día participando que son fundamentales para empujar estas políticas públicas. También nos falta más liderazgo femenino, ¿no? Yo creo que hay mucho Hay liderazgo, mucho pero hay liderazgo que darle ya. visibilidad. Visibilidad. Yo creo que hay muchas mujeres que están liderando en la sociedad civil, en el sector privado, en el mundo público. Y a mí me impulsa a seguir trabajando en esto desde la universidad hoy día, pero creo que necesitamos esas voces. Hoy día las mujeres son las que más esperan en Exacto. cáncer GES. Un 75% de las esperas en cáncer son mujeres. Entonces, y cuando una mujer en una familia se enferma, no solamente hay una enfermedad personal, sino que la familia obviamente tiene un impacto importante. Por lo tanto, yo creo que necesitamos impulsar y educar. La educación, yo creo que el Observatorio de Cáncer tiene un rol fundamental en esto, porque la educación es parte, ¿cierto?, de estas estrategias de prevención y también de hacerse los exámenes en forma precoz. Sí, que son fundamentales. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Creo que como siempre usted nos ilumina el camino respecto a ahora a las reformas y al análisis que debemos hacer a continuación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias y mucho éxito al observatorio y muchas gracias a ustedes por todo lo que hacen. Gracias, muchas gracias.